El Génesis revisado 7 Semilla de la vida parte 5, T5. Dado que los fósiles y otros datos han demostrado que los organismos celulares y que se replican, ya sean bacterias o arqueobacterias, ya existían en la Tierra apenas 200 millones de años después de que se abriera la ventana del tiempo, los científicos comenzaron a buscar la esencia de la vida. Más que por sus organismos resultantes. Por rastros de ADN y ARN mismos. Los virus, que son fragmentos de ácidos nucleicos que buscan células en las que replicarse, prevalecen no solo en la Tierra sino también en el agua, y eso ha hecho que algunos crean que los virus pueden haber precedido a las bacterias. Pero, ¿qué les dio sus ácidos nucleicos? Leslie Orgel, del Instituto Salk en La Jolla, California, abrió una vía de investigación hace unos años, cuando propuso que el ARN más simple podría haber precedido al ARN mucho más complejo. Aunque el ARN solo transmite los mensajes genéticos contenidos en el plano del ADN, otros investigadores, entre ellos Thomas R. Zech y colaboradores de la Universidad de Colorado y Sidney Altman de la Universidad de Yale, concluyeron que cierto tipo de ARN podría catalizarse a sí mismo bajo ciertas condiciones. Todo esto condujo a estudios computarizados de un tipo de ARN llamado ARN de transferencia realizados por Manfred Eigen, ganador del Premio Nobel. En un artículo publicado en Science, 12 de mayo de 1989, él y sus colegas del Instituto Max Planck de Alemania informaron que al secuenciar el ARN de transferencia hacia atrás en el árbol de la vida, encontraron que el código genético en la Tierra no puede tener más de 3.800 millones de años. Más o menos 600 millones de años. En ese momento, dijo Manfred Eigen, podría haber aparecido un gen primordial cuyo mensaje era el mandato bíblico: sal al mundo, fructifica y multiplícate. Si el margen, como parece, tuviera que ser positivo, es decir, más de 3.800 millones de años, esto sería posible solo en el caso de origen extraterrestre, agregaron los autores del artículo. En su resumen de la cuarta conferencia sobre el origen de la vida, Lynn Margulis había predicho esta asombrosa conclusión. Ahora reconocemos que si el origen de nuestro sistema de autorreplicación ocurrió en la Tierra primitiva, debe haber ocurrido con bastante rapidez, millones, no miles de millones de años, afirmó. Y agregó. El problema central que inspira estas conferencias, quizás un poco mejor definido, está tan sin resolver como siempre. Nuestra materia orgánica se originó en el espacio interestelar. La ciencia incipiente de la radioastronomía ha producido pruebas de que algunas de las moléculas orgánicas más pequeñas se encuentran allí. Escribiendo en 1908, Svante Arrhenius, Mundos en Formación, propuso que las esporas portadoras de vida fueron conducidas a la Tierra por la presión de las ondas de luz de la estrella de otro sistema planetario donde la vida había evolucionado mucho antes que en la Tierra. La noción llegó a conocerse como la teoría de la panspermia. Languidecía al margen de la ciencia aceptada porque, en ese momento, un descubrimiento fósil tras otro parecía corroborar la teoría de la evolución como una explicación indiscutible del origen de la vida en la Tierra. Estos descubrimientos fósiles, sin embargo, suscitaron sus propias preguntas y dudas. Tanto es así que en 1973 el premio Nobel, ahora señor, Francis Crick junto con Leslie Orgel, en un artículo titulado Panspermia dirigida a Ícaro, Vol. 19, revivieron la noción de la siembra de la Tierra con los primeros organismos o esporas. De una fuente extraterrestre, sin embargo, no por casualidad, sino como la actividad deliberada de una sociedad extraterrestre. Mientras que nuestro sistema solar se formó hace solo unos 4.600 millones de años, otros sistemas solares del universo pueden haberse formado hasta 10.000 millones de años antes. Si bien el intervalo entre la formación de la Tierra y la aparición de la vida en la Tierra es demasiado corto, ha habido hasta 6.000 millones de años disponibles para el proceso en otros sistemas planetarios. El tiempo disponible hace posible, por tanto, que existieran sociedades tecnológicas en otras partes de la galaxia incluso antes de la formación de la Tierra, según Crick y Orgel. Su sugerencia fue, por lo tanto, que la comunidad científica considere una nueva teoría infecciosa, a saber, que una forma de vida primitiva fue plantada deliberadamente en la Tierra por una sociedad tecnológicamente avanzada en otro planeta. Anticipándose a las críticas, que de hecho siguieron, de que ninguna espora viviente podría sobrevivir a los rigores del espacio, sugirieron que los microorganismos no se enviaron simplemente a la deriva en el espacio, sino que se colocaron en una nave espacial especialmente diseñada con la debida protección y un entorno que sustente la vida. A pesar de las incuestionables credenciales científicas de Crick y Orgel, su teoría de la panspermia dirigida fue recibida con incredulidad e incluso con el ridículo.
Sin embargo, los avances científicos más recientes cambiaron estas actitudes. No solo por el estrechamiento de la ventana del tiempo a solo un par de cientos de millones de años, casi descartando la posibilidad de que la materia genética esencial tuviera suficiente tiempo para evolucionar aquí en la Tierra. El cambio de opinión también se debió al descubrimiento de que de la miríada de aminoácidos que existen, son solo los mismos 20 los que forman parte de todos los organismos vivos de la Tierra, sin importar cuáles sean estos organismos y cuándo evolucionaron. Y que el mismo ADN, compuesto por los mismos 4 nucleótidos, ese y ningún otro, está presente en todos los seres vivos de la Tierra. Por lo tanto, los participantes de la histórica octava conferencia sobre los orígenes de la vida, celebrada en Berkeley, California, en 1986, ya no podían aceptar la formación aleatoria de la vida inherente a las hipótesis de la sopa turbia o la vida a partir de arcilla, porque según estas teorías, debería haber surgido una variedad de formas de vida y códigos genéticos. En cambio, el consenso fue que toda la vida en la Tierra, desde las bacterias hasta las secuoyas y los humanos, evolucionó a partir de una sola célula ancestral. Pero, ¿de dónde vino esta única célula ancestral? Los 285 científicos de 22 países no respaldaron las cautelosas sugerencias de que, como dicen algunos, se plantaron células completamente formadas en la Tierra desde el espacio. Sin embargo, muchos estaban dispuestos a considerar que el suministro de precursores orgánicos de la vida se incrementó desde el espacio. Cuando todo estuvo dicho y hecho, los científicos reunidos se quedaron con una sola vía que, esperaban, podría proporcionar la respuesta al enigma del origen de la vida en la Tierra: la exploración espacial. Se sugirió que la investigación debería pasar de la Tierra a Marte, a la Luna, al satélite de Saturno, Titán, porque sus entornos más prístinos podrían haber conservado mejor las huellas de los inicios de la vida. Tal curso de investigación refleja la aceptación, debe ser obvio, de la premisa de que la vida no es exclusiva de la Tierra. La primera razón para tal premisa es la extensa evidencia de que los compuestos orgánicos impregnan el sistema solar y el espacio exterior. Los datos de las sondas interplanetarias se han revisado en un capítulo anterior. Los datos que indican elementos y compuestos relacionados con la vida en el espacio ultraterrestre son tan voluminosos que solo unos pocos casos deben ser suficientes aquí. En 1977, por ejemplo, un equipo internacional de astrónomos del Instituto Max Planck descubrimos moléculas de agua fuera de nuestra propia galaxia. La densidad del vapor de agua era la misma que en la galaxia de la Tierra, y Otto Achenberg del Instituto de Radioastronomía de Bonn consideró ese hallazgo como apoyo a la conclusión de que existen condiciones en algún otro lugar que, como las de la Tierra, son adecuadas para la vida.